Estamos unos minutos antes, comenzando a abrir las distintas redes por donde hoy nos toca compartir la charla de hoy. Eh, Hoy vamos a iniciar el ciclo de conferencias. La primera conferencia, la que vamos a ver hoy, es el don de saber escuchar. Ahora en unos minutos vamos a comenzar. Estamos esperando que vayan llegando, luchando un poco con las tecnologías también. Bien, tenemos algunos participantes ya por Zoom. Los días viernes y los días domingo vamos a estar realizando el ciclo de las 12 conferencias de Gnosis, las que comúnmente nosotros realizamos de forma presencial ahora por estos temas de aislamiento social que los distintos países estamos pasando. El ciclo de conferencias lo vamos a hacer por Zoom. También estamos implementando la posibilidad de poderlos pasar en el directo por Instagram y también por Facebook. Este ciclo de las 12 conferencias tiene una particularidad interesante, y es que a partir de ahora las conferencias van a ser dadas por distintos instructores de los distintos países. Entonces eso también es una posibilidad que nos brinda estos medios que no podíamos o no estaba a nuestro alcance cuando el curso es presencial. Un poco la aclaración viene más que nada porque ya hay algunas personas conectadas por Instagram y también hay alguien que está conectado por Facebook, y a su vez los que se están conectando por Zoom. Vamos a esperar unos minutos para poder comenzar, así damos un poco de tiempo para que se sigan conectando. Esta aplicación de Zoom tiene la particularidad de que el tiempo para nosotros, para estos cursos, va a ser de 40 minutos, no más. Y vamos a tratar de dejar en el final unos minutos para hacer algún intercambio, algo que surja en el transcurso de la charla. Ya vemos que hay algunas personas más conectadas. Hoy, como decía, tenemos esta primera charla, que estamos también con las particularidades de tener que estar en nuestras casas y atendiendo algunos temas, como mi gato que quería salir. Bien, ya tenemos algunos más conectados en las distintas redes. Creo que antes de comenzar igual vamos a dar unos minutos o un minuto más. Bien, el ciclo de Gnosis, el ciclo de las 12 conferencias, es un curso que se realiza en los distintos países donde la institución se encuentra. Es un curso que, como decía, en esta oportunidad vamos a poder compartir con instructores de los distintos países, los que para esta ocasión hemos logrado combinar horarios y combinar el mismo curso.
un poco... Bueno, igual vamos a comenzar con los que estamos, así utilizamos el tiempo de la mejor manera posible. Bien, este ciclo de 12 clases de Gnosis, que como decíamos el viernes, cuando tuvimos la posibilidad de conectarnos y charlar un poco sobre este tema, Gnosis es autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos. Lo que nosotros vamos a hacer es un trayecto de estas 12 charlas, de estas 12 conferencias o 12 interacciones, y en ese recorrido el primer paso es el saber escuchar. ¿De qué manera o cómo nosotros lo vamos a manejar hoy? Para quienes están viendo por Zoom, hay una diapositiva. Lo comento porque en el caso de Instagram o Facebook no se ve. Vamos a ver de qué manera podemos acercarla para las futuras charlas, conferencias. Entonces, decíamos que el primer paso a dar es el saber escuchar. Saber escuchar desde el siguiente lugar, que es lo que vamos a ver ahora. En la primera diapositiva lo que vemos es un auditorio con una persona que está haciendo una exposición, ¿sí? Entonces, un poco lo que nosotros podríamos decir es que, bueno, en el mundo existen muchos oradores que asombran con su elocuencia, mas son pocas las personas que realmente saben escuchar, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco qué quiere decir esto, o hacia dónde vamos. Porque el saber escuchar es muy difícil, ¿sí? Son pocas las personas que realmente saben escuchar. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una clase y bueno, tenemos al maestro que está hablando, o la maestra, o en el caso de la diapositiva que hay un conferencista, ¿sí? El auditorio parece muchas veces estar muy atento, siguiendo cada palabra que se está diciendo, cada detalle de este orador, y todo da la idea de que realmente todos están escuchando, de que se hallan en un estado de alerta, podríamos decir, pero en el fondo psicológico de cada una de las personas que se encuentran ahí existe un secretario, vamos a llamarlo así, que segundo a segundo traduce todo lo que este orador está diciendo. Este secretario es una pequeña voz en nosotros que yo voy a ir, a ver, ahí. Es una voz en nosotros que se encarga de ir traduciendo, podríamos decir, a cada segundo lo que estamos escuchando. Este secretario, a partir de ahora y en el correr de todo este curso, nosotros lo vamos a llamar el yo. También podemos encontrar en algunos textos, o también lo podemos llamar el mí mismo o el sí mismo. Ahí hay una diapositiva donde se encuentra una persona sentada, podríamos decir que es una de estas personas de este auditorio que decíamos, y un montón como de otras personas tratando de hablarle, tratando de decirle en el mismo momento un montón de cosas. ¿Qué sucede? Veámoslo desde este lugar. Pensemos que cuando decíamos que había un auditorio tratando de escuchar a un conferencista, tomémoslo como algo personal. Somos nosotros tratando de escuchar una situación, tratando de escuchar a alguien. No importa la magnitud del mensaje, porque ojalá siempre el mensaje tuviera una carga de despertar de nuestra conciencia importante, pero hay veces que los mensajes están también en un diario vivir, con situaciones de todos los días y de cada momento. Entonces, ese saber escuchar, si nosotros empezamos a analizarlo y empezamos a analizar a este mal secretario, segundo a segundo en nuestra vida, cada vez que alguien nos dice algo, nosotros estamos traduciendo. Ya puede ser de que estamos diciendo cuándo va a terminar de hablarme porque me quiero ir, o lo que me dice no es interesante, o no importa
lo que este mal secretario nos esté diciendo. Lo que sí sucede es que siempre está tratando de él hablarnos, de él impedir que nosotros tengamos una libertad. ¿Qué sucede? Ahí yo tengo una diapositiva nueva donde dice que este secretario, que nosotros vamos a llamar el yo a partir de ahora, este secretario traduce de acuerdo a algunas de sus propias características. Ahí tenemos que traduce de acuerdo a sus prejuicios, preconceptos, temores, a su orgullo, ¿sí? A las ansiedades, a las ideas y a las memorias. También ahí vemos como a una persona que tiene como muchas cabezas, y vemos que existen también un yo celoso, un yo resentido, un yo amigo, un yo religioso. Un poco lo que buscamos con esto es tratar de llevar este mal secretario y tratar de llevar esto que estamos empezando a descubrir, que es cómo realmente yo escucho el mundo, cómo realmente yo interactúo, tratar de empezar a procesar esto y a darme cuenta de que muchas veces cuando me llega una idea nueva o un concepto nuevo o algo, yo siempre pongo, o mi mal secretario pone los preconceptos que yo tengo, ¿sí? O pone mis temores para no realizar determinadas situaciones, o pone mis prejuicios, o simplemente busca en la memoria situaciones del pasado con una carga similar para hacer las comparaciones. Pero no permite, ¿sí?, que mi mente pueda fluir de una manera más armoniosa o más acorde con lo que realmente está pasando. Ahí tenemos otra diapositiva con varias imágenes donde decíamos que, por ejemplo, los alumnos en las escuelas o los individuos que constituían ese auditorio que veíamos, realmente lo que están escuchando es a su propio orador, el que le está diciendo si cerró bien la puerta de su casa, cuánto va a demorar esa charla porque se quiere ir, o porque tiene otra cosa que hacer, o qué es lo que va a cenar, o qué es lo que va a hacer mañana. Existe esa voz que está constantemente repitiendo y hablando sobre el orador mismo. Entonces, realmente no estamos escuchando a ese orador. Lo que estamos haciendo es escuchándonos a nosotros mismos, a ese sí mismo. Entonces, decíamos que escuchamos a nuestro ego, nuestro agregado psicológico, ¿sí? Este agregado psicológico no está dispuesto a aceptar lo real, lo que es verdadero y lo esencial. Él siempre va a buscar o siempre va a tratar de mantenerse con lo que son nuestros vicios, nuestras manías, nuestras ya experiencias vividas. Si fue una experiencia negativa, él la va a tomar y va a ponerla como el ejemplo para todas las experiencias similares que se puedan dar. Entonces, la mente se encuentra condicionada por la memoria y tiene, mientras ese agregado lo maneja, se encuentra repitiendo esto que ha acumulado en el transcurso del tiempo. Entonces sucede que si nosotros realmente queremos escuchar, si queremos aprender a escuchar para descubrir todo lo nuevo que llega a nosotros, tenemos que empezar a vivir en uno de los pilares que veíamos el viernes, que decíamos que la gnosis tenía 4 pilares. Y uno de esos pilares es la filosofía de la momentaneidad. Es decir, si nosotros queremos comenzar a escuchar realmente, tenemos que vivir de momento en momento. Tenemos que vivir en el hoy, en el ahora. Tenemos que no proyectarnos a un futuro que no llegó y es incierto. Y tenemos que dejar de lado el pasado, que muchas veces es una mochila que innecesariamente traemos y cargamos. Entonces, decía, es necesario vivir en ese pilar, en el pilar de la filosofía de la momentaneidad. Es urgente vivir de momento en momento, sin las preocupaciones del pasado, ¿sí? Y sin estar proyectándonos al futuro. Hay que vivir el hoy, disfrutar el hoy.
Aquí comienza a aparecer algo que es la verdad. La verdad, como nosotros decíamos también que la gnosis en los estudios, en estos estudios de autoconocimiento, lo que busca es que nosotros encontremos en nuestro interior las respuestas. Y algo que siempre queremos saber es la verdad del mundo que nos rodea. La verdad para nosotros es algo que es desconocido de momento en momento. Y nuestras mentes deben estar siempre alertas, en lo que podríamos llamar una plena atención. Tenemos que estar libres de todos los prejuicios, de todos los preconceptos, y tenemos que comenzar a tener una mente totalmente receptiva. Decíamos que los maestros o las maestras en las escuelas deberían enseñarle a los alumnos el significado de lo que encierra esto del saber escuchar, desde este otro lugar, sin estar colocando siempre esos preconceptos. Entonces es necesario aprender a vivir sabiamente, reafirmar nuestros sentidos y comenzar a una palabra que podría sonar tal vez extraña, que es refinarnos. Refinar nuestra conducta, refinar nuestros pensamientos, refinar nuestros sentimientos, pero no habla de un refinamiento de ser delicado, estamos hablando de un refinamiento que va más allá, es el empezar a quitar lo tosco de nuestra mente para poder transformarla en algo útil y en algo más dúctil. Acá, por ejemplo, hay una diapositiva que vemos que habla sobre una mente académica y entonces nosotros lo que vemos también es que muchas veces las personas ya tienen sus estructuras armadas y sus mentes ya son, con el transcurso de los años, se tornan más toscas, se tornan más rudas, se tornan sin esas ganas de querer aprender lo nuevo, sin esas ganas de escuchar. Jamás saben descubrir todo esto, porque la mente solo comprende y solo entiende de forma equivocada las traducciones que este mal secretario le va enviando, le va dando. Entonces decíamos que el ser refinados es algo también muy difícil. Es algo muy difícil porque requiere nuestra plena atención. Alguien puede ser una persona muy refinada en lo que tiene que ver con modas, con trajes, con sus vestidos o con los autos o sus amistades, pero sin embargo puede tener una mente aún tosca, pesada, cerrada, ruda. Entonces ahí es donde nosotros buscamos comenzar a provocar los cambios. Buscamos que nuestra mente se torne más receptiva. Podríamos decir que todo aquel que sabe escuchar o que sabe vivir de momento en momento es una persona que va encaminada, que marcha realmente por el camino de un verdadero refinamiento de su mente. Quien tenga la mente receptiva, una mente que sea más espontánea, una mente íntegra, alerta, esa persona camina por esa senda o por ese trayecto de un auténtico refinamiento. Nosotros esto lo podemos ver en los niños, ¿sí? La mente de los niños es muy receptiva, es abierta, es una mente que no genera todos los bloqueos que el adulto sí genera. Quien se abre a todo lo nuevo, abandonando todo este peso del pasado, todos estos preconceptos que veíamos y decíamos, todos estos prejuicios, los recelos, es muy probable que logre comenzar a despertar otros aspectos de su mente, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos ahí en esta diapositiva que estamos viendo, dice una mente receptiva
al concepto de un poder superior puede abrir las puertas del espíritu. Nuestra mente bien utilizada y bien encaminada nos da las herramientas para despertar en nosotros muchas facultades dormidas. Intuición, telepatía y clarividencia, todas esas facultades despiertan en nosotros cuando nosotros estamos realizando un trabajo de refinamiento de nuestra mente y de nosotros. Entonces decíamos que es necesario aprender a vivir sabiamente, refinar nuestros sentidos, refinar nuestra conducta, nuestros pensamientos, comenzar con comenzar a vivir en la filosofía de la momentaneidad. Como ahí dice, es urgente vivir de momento en momento, dejando sin las preocupaciones del pasado y sin proyectarnos al futuro. Esto es algo que muchas veces no nos damos cuenta, pero quita de nosotros mucha energía, ya que muchas veces ante un problema, aunque aún no se haya generado, o aunque tengamos la respuesta, nuestra mente le dedica tal vez excesivo tiempo, excesivo desgaste. Muchas veces escuchamos que uno está mentalmente cansado. A veces uno puede trabajar sin la utilización de su mente, un trabajo de fuerza, y no le va a generar tal vez tanto cansancio que cuando permitimos que la mente tenga un desgaste energético en nosotros. Entonces es necesario comenzar este trayecto. Digo este trayecto, hago referencia a este ciclo de estas 12 clases, comenzar a plantearnos nosotros objetivos, que serían en este caso ir caminando con las distintas prácticas que vamos a ir viendo, y en este caso refinando nuestra mente y callando un poco a ese mal secretario. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo va a ser nuestros primeros pasos en esto? Lo primero que vamos a hacer es observarnos. La autoobservación es una herramienta totalmente necesaria y es una herramienta que en el transcurso del tiempo, en el estudio de la gnosis, nunca deja o nunca queda de lado. Autoobservarnos de momento a momento. Porque como nosotros decíamos en las primeras diapositivas, teníamos un orador realizando una conferencia y tal vez las personas que estaban ahí sentadas pensaban en cualquier otra situación menos en el mensaje que estaban recibiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si nosotros estuviéramos segundo a segundo atentos, si nosotros estuviéramos escuchando lo que nuestra mente o lo que este mal secretario nos está diciendo, comenzamos a tener esa capacidad de limitar lo que nos dice y empezar a trabajar desde ahí. Este es un proceso que lleva su tiempo. Entonces, hay muchas prácticas que nosotros vamos a ir incorporando. Hoy vamos a ver una primera práctica. Las prácticas son... estos ejercicios son simplemente para un trabajo personal. Está bueno que si nos podemos seguir reuniendo y en los últimos minutos o en los minutos que quedan para interactuar, si alguien quiere comentar que las realizó y que tuvo algún resultado, estaría muy bueno. Si no, bueno, no importa. Son prácticas que buscamos una respuesta personal. Y la primera práctica es una práctica que se llama la clave de sol, ¿sí? Como tomamos ahí en el caso de los que ven la diapositiva, SOL, sujeto, objeto y lugar. Esta es una práctica que yo voy a realizar. Lo ideal, segundo a segundo. Lo ideal es que esta práctica de la clave de sol, yo la pueda practicar en mi diario vivir la mayor cantidad de veces posible. Esta práctica, por un lado, nos mantiene en el aquí y en el ahora.
Supongamos que nosotros éramos uno de esas personas que estaban en ese auditorio que estábamos viendo. Y entonces yo aplico la clave de Sol. Y entonces la S, sujeto, hago la primera pregunta, ¿no? ¿Quién soy? La persona. Después, el objeto, el propósito objetivo de dónde estoy. De qué estoy haciendo, perdón. Y el lugar de dónde estoy. Entonces, yo me pregunto, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué estoy haciendo? Esas tres preguntas nos hacen si yo estoy sentado escuchando una conferencia, esa debería ser mi respuesta. Y no, la respuesta sería tal vez estoy pensando en lo que va a pasar cuando esto termine. Porque en ese pensamiento yo no estoy ahí. Yo estoy en otro lugar. Físicamente puede ser que esté sentado ahí. Pero mi mente se encuentra en otro lugar. Y al encontrarse mi mente en otro lugar, no solo estoy perdiendo lo que está pasando en ese momento, sino que estoy viviendo en el pasado o en el futuro, y no en el presente. También esta práctica está ligada a algo que vamos a ver más adelante, que es el desdoblamiento astral. ¿Sí? El poder investigar en el mundo de los sueños todo aquello que necesite o que busque. Esto viéndolo un poco con la tónica de la clase de hoy, que sería la 1. Todas estas prácticas van aumentando sus octavas de comprensión. Por ejemplo, si yo me pregunto, hago la clave de Sol y me pregunto quién soy, mi primera respuesta tal vez sea Rodrigo. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy frente al PC o al celular, hablando sobre el dónde saber escuchar. ¿Y dónde estoy? En mi casa. Ahora, cuando yo empiezo a aplicar esta práctica y empiezo a darle una profundidad mayor y empiezo a subir las octavas de comprensión de la misma, yo puedo estar en este momento pensando en qué voy a cenar. Entonces cuando me pregunto quién soy, ya no soy Rodrigo, sino que soy tal vez, no sé, la gula o la ira, o tenemos capaz que algún micrófono por ahí que está haciendo alguna interferencia en Zoom. Aunque la opción aunque Zoom me permite el poder bloquear los micrófonos, se habilitan y queda medio, hay un sonido, a ver. Sí, no sé cuáles, a ver. Vamos a tomar un segundo a ver si hay algún micrófono. Creo que ahora están todos los micrófonos apagados. Parecería que sí. Sí, ahora sí. No parecería que hubiera ningún micrófono prendido. Bien, entonces decíamos, la clave de Sol es una práctica que nunca dejamos de hacerla. Es una práctica que, aunque pasen los años adentro del estudio de la gnosis, es una práctica que la seguimos haciendo porque también vamos aumentando la comprensión en la misma y también vamos dando respuestas distintas. Yo decía que la primera pregunta, cuando uno recién se lo hace, es su propio nombre. Cuando pregunta quién soy, soy fulano. Pero tal vez cuando empezamos a darnos cuenta de que este mal secretario nos habla y nos parlotea, tal vez ese quién soy puede ser, soy un agregado psicológico asociado a la gula, a la lujuria, asociado a la codicia, a la ira. Entonces ahí empieza a cambiar las respuestas que yo me doy ante estas tres preguntas, y también mi comprensión sobre esta práctica y sobre lo que estoy haciendo va cambiando. Decíamos que también esto está ligado a otra situación, que es el desdoblamiento astral. ¿Por qué? Porque si yo
estoy realizando esta pregunta muchas veces en el día, es muy probable que cuando llegue la noche y me acueste a dormir, la pregunta se siga repitiendo. A veces nos pasa que estamos todo el día trabajando en algo y cuando nos acostamos a dormir, eso mismo se sigue dando. Entonces esta práctica lo que hace es, cuando yo pregunto ¿dónde estoy? La respuesta puede ser en el mundo físico o en el mundo de los sueños. Cuando la respuesta es en el mundo de los sueños, que yo me doy cuenta porque tal vez una situación del diario, una situación que estoy viendo, no se ajusta a la realidad. Por ejemplo, si yo veo pasar un elefante volando, asumo de que eso no está pasando en el mundo físico, y sí en un sueño. Entonces, acá comienza algo que más adelante veremos con más profundidad, que es el comenzar a despertar en el mundo de los sueños. Esta práctica sería, le cambiaríamos un poco tal vez la tónica y diríamos, ante cualquier situación, yo estoy todo el día repitiendo esa clave de sol y haciéndome las 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Pero supongamos que salgo a la calle y es un día de sol, pero veo una persona con un paraguas, como si estuviera lloviendo. Es una situación extraña, es una situación no común. Entonces, yo podría preguntarme, ¿sí? Más allá de quién soy, dónde estoy y qué estoy haciendo, ¿estoy en el mundo físico o estoy en el mundo de los sueños? Y le agregaría el estirar mi dedo. Por acá para Zoom y para las demás. El estirar mi dedo. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro en el mundo de los sueños, el cuerpo es bioplasmático, por ese motivo el dedo se estiraría. Y ahí comienza lo que es el despertar de la conciencia en el mundo de los sueños. Bien, un poco para resumir y para ir cerrando y para dejar unos minutos al final para hacer algunas preguntas.